Del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy nosotros estamos celebrando a Santa Teresa de Jesús. No es Santa Teresita del Niño Jesús que celebrábamos el 1 de octubre, sino Teresa de Jesús, que fue una gran reformadora de la Orden de los Carmelitas. Ella era una mujer contemplativa, de mucha oración, eficaz en el momento de saber encontrarse con el Señor. Reformó toda la congregación de las Carmelitas, viajó por toda España para fundar monasterios a lo largo de todo el país y sobre todo nos ha dejado un magisterio muy hermoso sobre cómo encontrarnos con Dios a través de la oración y de la contemplación. Recordemos que estas son dos actitudes un poquito distintas. No es lo mismo rezar y contemplar, aunque se hacen muchas veces en el mismo contexto o en la misma situación. La oración es un diálogo que nosotros mantenemos con Dios, a donde nosotros estamos hablándole a Dios y estamos escuchando a Dios. Y en ese constante hablarse y escuchar es que nosotros tenemos ese encuentro personal con Dios en esa oración. Pero justamente podríamos decir que en ese mismo contexto también nos encontramos con algo que es extremadamente hermoso. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con lo hermoso? Nos quedamos viendo y tenemos ese deseo de verlo sin perdernos absolutamente nada de él. Y entonces esa es la contemplación, donde nos quedamos mirando a Dios y no queremos perdernos absolutamente nada de Dios. Y queremos que Dios llene nuestro corazón de amor, de paz, de gracia. ¿Por qué? Porque esos son los sentimientos que producen cuando nosotros estamos mirándolo con ojos de amor. Y entonces imagínense cómo el ejemplo de esta Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila viene como en contraparte o completamente distinto al evangelio que acabamos de escuchar. El evangelio que acabamos de escuchar es la crítica otra vez de Jesús a los fariseos, a los doctores de la ley, donde los está diciendo: miren, ustedes al final sí podrán ser doctores de la ley, podrán ser fariseos, pero ustedes le niegan la puerta del saber a los demás. Ustedes se rehúsan a encontrarse con Dios y aparte de eso hacen tropezar al resto del pueblo para que no se encuentren con Dios. ¿Por qué? Porque al final los fariseos, los doctores de la ley criticaban a Jesús y venían y murmuraban en contra de Jesús y le decían al pueblo: ustedes no escuchen a Jesús. Entonces no solamente se cierran al deseo del saber, sino que cierran a los demás el poder acceder también a ese saber. ¿Por qué? Porque mucha gente le creía también a los fariseos, le creía a los doctores de la ley, le creía a los sumos sacerdotes. Y entonces al final ellos terminan como matando la fe en nombre de la fe. No sé si entienden esta expresión. Es como cuando Jesús criticaba a los fariseos, cuando los fariseos le decían: este expulsa a los demonios con el poder del demonio. Entonces decía: es absurdo, ¿cómo puede alguien expulsarse a sí mismo? Entonces, pero al final ellos caen en lo absurdo, sabiendo de que matan la fe desde la fe. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.